Excelente, entonces ahora inicié la grabación. Buen día para todos. Este vídeo es más que importante, ¿está bien? Vamos a resolver los temas de CONAREN y de reválida de abdomen agudo, apendicitis y peritonitis, ¿está bien? Ese va a ser nuestro esquema de los días lunes, resolución de cuestiones. A no ser que falte una aula que no acabamos, vamos a usar también para aula. Pero los días de aula oficial van a ser terzas, martes por la mañana. Entonces, vamos a iniciar con los cuestionarios de abdomen agudo, ¿está bien? Ya estaba publicado, seguro que algunos ya miraron y vamos a ir viendo cada pregunta y respondiendo, ¿verdad? Si logramos responder todos ellos, estamos bien, ¿está bien? Si ustedes están entendiendo cómo son las preguntas, eh, respondiendo bien, entonces eso es eh, muy positivo porque ese es el enfoque que se está dando. A ellos le posté también exámenes de 2017, 2018, son nuevas, más actuales. Y de la CONAREM le posté ahora de 2020, 2019, tenemos también ahí. O sea que inclusive de 2020 conseguí de este año y está más que actualizado. Entonces, ese es nuestro norte a seguir. Si bien falta mucho, bueno, falta 2 años para vos. A ver, quinto, sexto, bueno, 2 años, pero pasa rápido. Y la preparatoria para esos tipos de exámenes inicia mucho antes, 1 año, y por qué no 2 años, ¿verdad? Está muy bien, creo yo, ir iniciando. Bueno, eh, voy a postarlo otra vez ahí. Muy bien, vamos a mirar lo que es. Bueno, entonces acá vamos a ir detallando, ¿verdad? Vamos a ir pasando. Abdomen agudo, no sé si ya miramos, pero vamos a ir mirando todo esto. Y la idea es ir aprendiendo, ¿verdad? Ir aprendiendo. Muy bien. Ahí 78 intentos tenemos, ¿verdad? Y son muchos, son más alumnos. Entonces, vamos a aprovechar ahora que vamos para que podamos ver todo. Por ejemplo, miren aquí, CONAREN de cirugía 2005, ¿verdad? Voy a leer y si alguien ya tiene una respuesta y si da un dato, por qué respondió, entonces para que sea más interactivo, ¿verdad? Un paciente de 60 años, ¿están viendo esta pregunta, verdad? Sí, Bueno. Fuerza, fuerza a todos, ¿está bien? Un paciente de 60 años, hipertenso, con tratamiento irregular, ¿verdad? Miren lo que dice. Cada dato nos orienta hacia el diagnóstico, ¿verdad? Acá, por ejemplo, esto que dice irregular. Bien, ya dice lo mismo irregular. Entonces, cualquier complicación de una hipertensión no controlada puede tener. Vamos a ir leyendo. Se presenta en urgencia y refiere dolor abdominal intenso. Dolor abdominal intenso. Al examen físico se palpa acá es masa. Disculpen, puse musa. Masa abdominal e inestabilidad hemodinámica. ¿Alguien puede responder? ¿Qué piensan? ¿Por qué? Por ejemplo, la letra A. Nuestro tema de mañana es diverticulitis, ¿está bien? Entonces la diverticulitis, por ejemplo, eh, es, podemos comparar con una clínica de apendicitis, pero lado izquierdo, en el sentido de que va a dar dolor en fosa ilíaca derecha, ¿verdad? Puede dar fiebre, también náuseas, ¿verdad? Y a la palpación puede haber también defensa muscular, como hay en la apendicitis, y también puede haber dolor a la descompresión, como también tenemos la apendicitis, ¿está bien? Entonces, el cuadro está más en el cuadrante inferior izquierdo o fosa ilíaca derecha también podemos decir. Y acá este cuadro no, para nada va con eso.
peritonitis generalizada, sí va a dar dolor abdominal intenso, todo eso, ¿verdad? Pero acá nos da un dato, miren, hipertenso, tratamiento irregular y masa abdominal, ¿verdad? Y inestabilidad hemodinámica. Claro que la peritonitis, ya dijimos que tiene repercusión local y sistémica, puede llegar a un shock hipovolémico porque forma tercer espacio. Recuerdan que hablamos, ¿verdad? Pero acá hay una masa, ¿verdad? Essa, Hay una masa, ¿verdad? Entonces, si hay un proceso de plastrón, vamos, estamos hablando pensando en que puede ser una peritonitis, por ejemplo, ¿verdad? Puede haber una masa inflamatoria, claro, un plastrón, una masa en fosa ilíaca derecha, por ejemplo, y ese plastrón puede tener fuga de pus, ¿verdad? Puede ser que no contenga la infección, que no bloquee completamente, hace un bloqueo parcial, entonces hay una fuga de pus y da una peritonitis, ¿verdad? Entonces, podemos encontrar en esos casos también en la peritonitis este cuadro, pero acá por ejemplo, nos dice ese hipertenso con tratamiento irregular. Y miren la edad también, ¿verdad? Entonces, bueno, poderia ¿Verdad? pensar. Da más idea que un aneurisma abdominal. Isso que eu ia exactamente. falar. Excelente. Muy bien. Y justamente la respuesta es aquí, aneurisma abdominal roto. ¿Está bien? ¿Verdad? Que justamente una de las causas del aneurisma es la hipertensión, ¿verdad? Y acá dice esto, por eso van a ver que los casos clínicos de Reval y Colaren siempre te dan un dato orientador, siempre. Solo que tenemos que encontrar ese dato, ¿verdad? Siempre nos da un dato orientador. Acá, por ejemplo, el tema que hipertenso, la edad, y después el dolor es común a todo abdomen agudo. Entonces el dolor no nos da mucho dato diferencial porque todo todos los abdomen agudos tienen dolor, ¿verdad? Examen físico, masa es más o menos orientado, pero ¿sabe cómo se describe? Masa pulsátil. Algunos libros describen masa pulsátil y mucho más orientador para el diagnóstico, pero acá solo dice masa. Entonces le digo que también se puede describir como masa pulsátil. Y acá solo dice masa, entonces, pero de todos modos, y acá inestabilidad hemodinámica. El aneurisma roto va a dar una hemorragia y dependiendo de la abertura, de qué tan grande es la rotura, eh, puede llevar más rápido a la muerte inclusive o no. A veces son pequeñas roturas que van sangrando y da tiempo para que el paciente llegue al hospital, ¿verdad? Pero son emergencias, ¿verdad? Porque si hay una rotura mayor, el sangrado es directamente proporcional. Aquí dio tiempo para llegar al hospital, ¿verdad? Pero ya con inestabilidad por el shock hipovolémico que está dando esta hemorragia. Excelente. Profe, uma Sí. coisa. A partir de mais ou menos que tamanho que ele vai ser palpável, o aneurisma de la aorta abdominal? ¿Cómo? A partir de quantos centímetros que ele vai ser palpável, o aneurisma de la aorta abdominal? Y no, si es muy pequeño está difícil, papá. Depende mucho del abdomen, si es magro, si es obeso, entonces Ah, tenemos que sim. ver bien. Galera. A veces en obeso, si tiene un panículo adiposo bien grande, difícil, papá. Y si es magro, en una persona magra, la aorta mismo se puede palpar, ¿verdad? Una compresión profunda y se siente el pulso de la aorta. Entonces, dependiendo mucho del paciente, ¿verdad? Certo. Vamos, Doutor, vamos a ver un poquito qué tal está aquí. Entonces acá, aneurisma, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, hay datos que nos orientan. Vamos por el otro, vamos por el otro. Este 61 personas aprobaron. Somos doutor, más, ¿sí? com isso, o que faz descartar a possível obstrução por válvulo de cólon? ¿Puedes repetir? Salió un poco el audio. Esse caso anterior,
Mm, Me faltou um pouco de clínica. ujú. Pero também poderia ser uma síndrome obstrutiva por um vólvulo de cólon. Y bueno, en el vólvulo hay un cuadro obstructivo y por la masa puede ser, todo conlleva también, la clínica puede ser parecido, pero en el vólvulo hay un cuadro de obstrucción, es un abdomen agudo obstructivo y tiene 4 signos cardinales, que son náusea y vómito, distensión abdominal, dolor por crisis y detención de heces y gases. Entonces, claro, la historia clínica no es muy completa, ¿verdad? Pero supongo que si quería que la respuesta sea vólvulo, uno de esos 4 signos principales no puede faltar. No puede faltar. Mínimo tenía que poner detención de heces y gases o poner algo, distensión abdominal, algo más. Entonces, como que no presentan, por eso descartamos el vólvulo. Después que, después que pones su antecedente de hipertensión y inestabilidad hemodinámica, entonces no. Van a ver que muchas preguntas de Cohen-Maresca y reválida a veces da para, a veces da para. Voy a silenciar un poco los audios. Ahí silencié los audios. Si alguien quiere comentar, entonces activa su audio, ¿está bien? Van a ver después que muchas preguntas a veces da para no cuestionar, sino para decir que podría haber agregado más cosas. Entonces, vamos a ver. Dice, es un método diagnóstico de gran difusión, 95% de sensibilidad para el diagnóstico de líquido. Miren, líquido libre. Hay un método de estudio rápido, invasivo, bajo costo, fácil repetición para líquido. Es espectacular. ¿Alguien puede responder? Tomografía, radiografía, ecografía, radiografía, lavado peritoneal. ¿Cuál? Yo creo Ecografía. ecografía de ultrasonido va a ser que es más Ecografía. barato. Pero el más exacto sería la tomografía, ¿no? Siempre la tomografía es un poco, es mejor, pero depende siempre del caso. Recuerden, depende siempre del caso. Para líquido, ecografía es muy bueno. Miren lo que es, 95% de sensibilidad. O sea que líquido se ve bien en ecografía. Tanto así que cuando hay un traumatismo abdominal, a veces no, si es cerrado, si no tiene una facada, una herida por arma de fuego, a veces no sabemos si está sangrando o no. Y hay algo que se llama ECOFAS, una ecografía rápida que se puede hacer. Algunos hospitales tienen ultrasonido en la propia sala de urgencia, de emergencia. Entonces, cuando se sospecha un traumatismo, una hemorragia interna, se puede hacer un ECOFAS, una ecografía rápida. Solamente el objetivo de esa ECOFAS es ver líquido. No, no va a mirar la vesícula, ni el hígado, ni nada. Solamente estamos hablando de un paciente que puede estar en un shock hipovolémico, donde no hay tiempo para nada, pero el ECOFAS podemos pasar en un minuto, menos de un minuto, y solo buscar líquido. No vamos a estar también perdiendo tiempo buscando el hígado, el vaso, el riñón, no. Es solamente líquido. Entonces, ¿qué es el mensaje que tenemos aquí con esta pregunta? Claro, el compañero dijo tomografía. Está bien, vamos a ver también líquido. Pero aquí viene, el método de gran difusión actual, o sea, lo que más se usa para ver líquido, lo mejor es la ecografía. ¿Está bien? Perfecto. Por eso que siempre hay casos y casos, ¿verdad? Vamos por ambos. A veces siempre que, claro, siempre lo más mejor a veces va a ser, va a detallar más, pero el líquido se ve bien en ecografía. Recordando que la ecografía no es muy bueno cuando hay muchos gases, ¿recuerdan? El aire es el que le dificulta
dificulta observar bien los órganos. Entonces, si en una obstrucción intestinal, por ejemplo, donde hay acúmulo de gases y líquido también, ¿verdad? Pero a veces hay más gases en el intestino, está difícil de pedir un ultrasonido. En ese caso, por ejemplo, se pide radiografía. Imagínense, el método diagnóstico para una obstrucción intestinal se usa radiografía. Y podemos pensar, radiografía es muy simple, no es complejo, ¿verdad? Pero depende de cada caso. Entonces, acá líquido, acuérdense, líquido, ecografía. ¿Está bien? Ecografía. Y son temas que... finalizar, dice acá. ¿Qué pasó? Ya salió la respuesta, ¿verdad? Salió ecografía, ya salió la respuesta. Entonces, acuérdense. Por eso que a veces uno va a rendir la CONAREN o la Revalia. Yo tengo muchos amigos que se fueron a rendir los dos. Yo mismo rendí la CONAREN y vos te vas, estudiar mucho y te vas y te encontrás con una pregunta un poco complicada. A veces uno razona, usa su razonamiento y elige una respuesta y termina estando mal, ¿verdad? Este de ahora. Este. Bueno, este. Vamos a avanzar. Paciente, sexo masculino, 45 años de edad, que bruscamente... Dolor en epigastrio. Una pregunta. Cuando dice dolor en epigastrio, el epigastrio es la zona que podemos decir que es tierra de nadie, vamos a decirle, como el viejo oeste. Ahí no hay una ley, vamos a decirle, ¿verdad? En epigastrio puede doler cualquier cosa. Órganos torácicos, o sea, patologías torácicas pueden repercutir en el abdomen en epigastrio, ya saben mismo, ¿verdad? Una epi que está allá abajo, enfermedad inflamatoria pélvica en el sistema genital femenino, puede doler en epigastrio. Apendicitis, ya saben mismo, puede doler ahí. Entonces, epigastrio es una zona donde no podemos garantizar qué órgano está ahí por la localización. Pero recuerdan semiología del dolor, Alicia, antigüedad, localización, intensidad, ¿lembran? Irradiación, carácter, el tipo, si es quemante, punzante, opresivo, ¿lembran? Entonces, por la localización nomás, está complicado. Pero vamos a ver lo demás. Acá ya dice bruscamente. Una pregunta. ¿La apendicitis es de inicio brusco en epigastro o insidioso? Se va instalando poco a poco. Insidioso. Excelente. Entonces, acá bruscamente en epigastrio, por los momentos no, apendicitis dejamos para un lado, por el momento, pero vamos a continuar. Intenso, otra cosa. Lembro, tenía un amigo, un decano de una facultad acá, ¿verdad? Cirujano también, y dábamos prueba así oral de cirugía. Y su pregunta eterna era, ¿cómo es el dolor en la apendicitis? ¿De qué grado, de qué intensidad es? Siempre preguntaba, ¿leve, moderado o severo? En este caso, o intenso. Siempre preguntaba. Y siempre quería escuchar la misma cosa. Era dolor tipo moderado. Acuérdense, la apendicitis, su dolor es moderado. Y se vuelve intenso cuando se complica, cuando se perfora. Entonces, acuérdense, a veces el dolor en la apendicitis es tolerado. El paciente viene, posición antálgica, ¿verdad? Y no está gritando de dolor. El paciente no está gritando de dolor, porque el dolor no es intenso en la apendicitis al inicio. Pero si de repente cambia de característica el dolor, pasa de un dolor moderado a intenso, algo pasó. Probablemente se perforó el apéndice. Entonces, acá de inicio no es intenso. Esto algún día van a recordar porque aplicamos en la práctica. Cuando viene un paciente
con dolor intenso, inicio brusco, por más que sea en fosa ilíaca derecha, ya empezamos a dudar que sea una apendicitis, porque esa no es la manifestación clínica típica, ¿verdad? Puede ser un cólico renoureteral, por ejemplo, una litiasis que migra por el urete y se enclava en la parte estrecha. Lembran que el urete tiene 3 estrechamientos: en su origen, en la parte media, donde cruza los vasos ilíacos, y en su implantación en la vejiga. Y ahí es donde se suele trancar los cálculos. Y justo duele, si el lado derecho, en el urete derecho, duele en fosa ilíaca derecha. Y parece, por la localización, pensamos en apendicitis, pero después tenemos que ver la característica del dolor, la semiología del dolor, alicia, antigüedad, localización, ¿verdad? Y ahí diferenciamos, ¿verdad? Si hay inicio brusco, intenso, difícilmente que sea apendicitis. Pero claro, en medicina sabemos que 1 más 1 no siempre es 2. Solamente estamos hablando de lo frecuente. Dice, irradia rápidamente a todo el abdomen. Miren lo que es. Acá, por ejemplo, bueno, miren, y acá hay una frase que dice, podemos decir, es como una tormenta en una noche estrellada. ¿Qué quiere decir eso? Una noche estrellada, tranquila, y de repente, ¡puf!, una tormenta. El dolor inicio brusco, intenso, agarra todo el abdomen y el paciente ya está gritando de dolor, ¿verdad? Con antecedente, y acá tenemos antecedente, dolor crónico, en epigastrio, ritmado y periódico. Bueno, como pueden ver, semiología del dolor es todo a veces para sospechar, para tener una hipótesis diagnóstica. No, tampoco vamos a diagnosticar así 100% a veces, pero ya tenemos una gran sospecha, ¿verdad? Una gran sospecha. ¿Quién me puede decir? ¿Quién lembra algo acá? Ritmado, periódico, o la respuesta probable. Yo, por ejemplo, doctor, tengo 2 posibles respuestas probables. Mm, El primero de pancreatitis crónica. Recuerdo que en una de tus clases habías dicho que una pancreatitis crónica inicia de lo más bajo y irradia, irradia todo el abdomen, vamos a decir. Y la úlcera perforada, que es de inicio brusco, de un inicio brusco siempre, y también normalmente comienza en el epigastrio. O sea que el dolor comienza en la parte superior y después va irradiando. Esos 2 serían mis posibles respuestas. perfecto. Vamos a analizar tu respuesta. ¿Verdad? Pancreatitis. La pancreatitis tiene una presentación clásica. ¿Verdad? Es intenso. No sé si oyeron hablar dolor en barra. Escuchaste hablar de ese. Dolor en cinturón, que es epigastrio, hipocóndilo derecho e izquierdo e interescapular. Todavía no vimos pancreatitis, pero cuando demos van a poder diferenciar. ¿Verdad? Entonces el dolor es en cinturón y a la pancreatitis se le llama la gran vomitadora. Entonces, indicando que vomita mucho, y justamente no tenemos esos 2 datos aquí. Se puede sospechar, pero sí, este tema de úlcera gastroanal perforada, miren, acá dice dolor ritmado y periódico. Estos son cuadros típicos de las úlceras gastroanales. Esto quiere decir ritmado, significa que tiene relación con la ingesta de alimentos. ¿Está bien? Que la ingesta de alimentos o la falta de ingesta repercute sobre el dolor. ¿Verdad? Como una hernia, la hernia, por ejemplo, la hernia inguinal. ¿Cuál es la situación que repercute sobre su manifestación? Es el esfuerzo físico, ¿verdad? Una hernia, por ejemplo, una de las preguntas, sí o sí tenemos que decir si hace esfuerzo físico y si el cuadro se presenta con esfuerzo físico. Entonces, entonces la hernia va muy relacionado con el esfuerzo físico, y las úlceras gastroanales van muy relacionado con relación a la ingesta, ¿verdad? Con relación a la ingesta. Algunos llaman hambre dolorosa cuando el estómago vacío. Entonces, algunos cuando comen le calma un poco el dolor.
Entonces, tiene relación con la ingesta, tiene relación. Y el ser periódico, ¿qué significa? Que hay periodos de crisis, tiene dolor, después tal vez pasa una semana, dos, un mes, un largo periodo puede ser, y se manifiesta de vuelta. Y cuando pasa la crisis, parece ser que el paciente está sano, que se curó, y después vuelve otra vez. Entonces, una pancreatitis no se manifiesta así, una apendicitis tampoco, ¿verdad? No hay apendicitis que viene, que pasa, que va, que viene, no, ¿verdad? Entonces, periódico. Y este es el cuadro clásico y miren, crónico, de siempre que va arrastrando el cuadro, y en este caso llegó a la perforación. Entonces, la primera parte, inicio brusco en epigastrio que irradia, miren acá, a todo el abdomen. Pancreatitis es dolor en cinturón en la parte de arriba, en el hemiabdomen superior, pero ahí a todo el abdomen. Y rápidamente dice, allá una sospecha relativa de una perforación de víscera hueca. Y acá con esto ya nos dice todo. No sé si da para entender o alguien tiene, no sé, pensó en infarto, en rotura. Infarto de dolor en epigastrio, sí. Si vamos a ir por la localización, acuérdense, semiología del dolor, antigüedad, Alicia, ¿verdad? Antigüedad, localización, intensidad, carácter, irradiación y factores agravantes y atenuantes. Increíblemente, parece algo básico, ¿verdad? Alicia, ¿verdad? Pero increíblemente orienta grandemente hacia el diagnóstico. La semiología del dolor, las características del dolor, antigüedad, localización. Pero acá en este caso, la localización es un dato muy superficial porque cualquier cosa puede doler ahí, pero después va, mira, inicio brusco, que irradia, intenso, y acá el antecedente. Entonces, úlcera. Una pregunta, ¿qué estudio podemos pedirle comúnmente? ¿Qué pedimos para ver si hay una úlcera perforada? Se ve neumoperitoneo. Neumoperitoneo se puede ver en el abdomen. Entonces pedimos... Radiografía. Muy bien, una radiografía podemos pedir. Radiografía. Después vamos a ver que hay 3 incidencias de radiografía en abdomen agudo. 3 incidencias. No sé si lembran, le voy a repetir. De tórax de pie, el paciente tiene que estar de pie, radiografía de tórax de pie, de abdomen de pie y de abdomen en decúbito dorsal. Entonces, para las úlceras perforadas, de preferencia tiene que ser de pie parado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por la gravedad el gas va a subir arriba y se va a ver ese neumoperitoneo que se mira principalmente debajo, entre el diafragma y el fígado, ¿verdad? Signo de Poupart se llama. Ahí se ve el gas. Vamos a ver si vemos una imagen después. Entonces, tiene que ser, y pedimos de tórax de pie para poder ver la parte diafragmática, la cúpula diafragmática. Entonces, en una úlcera perforada pedimos una radiografía de tórax de pie. Imagínense, si es que nunca escuchamos o nunca vimos y sale en la audición tórax de pie, abdomen en decúbito dorsal. Entre esos 3, no sé, da para pensar y marcar de abdomen, ¿verdad? Pero no, es de tórax. ¿Está bien? Bueno, entonces ya pasamos ese, vamos avanzando. Vamos a revalida. Ya. Estos son a veces más extensos. Ya. Este era que no conseguí copiar más entonces le tiré más fotos. Acá. No sé si da para ver ahí, si está muy pequeño. Dice un hombre de 61 años, miren la edad, ¿verdad?
fue admitido, voy a ir traduciendo, ¿verdad? Fue admitido en el pronto socorro, ¿verdad? Con quejas de constipación, inapetencia progresiva, dice que solo aceptaba dieta líquida, no quería más nada sólido, ¿verdad? El familiar relata, y acá está justamente, no sé quién me preguntó la compañera, que si no podía hacer un vólvulo el caso anterior, ¿verdad? Y no porque es una obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal tiene 4 signos cardinales, 4 signos característicos. Y miren aquí dice, parada de eliminación de gases, detención de ese gas, dolor abdominal, vómito, y miren, fecaloide otra vez, aumento de volumen. Entonces, todavía no dimos abdomen agudo obstructivo, pero les adelanto nomás que tiene 4 signos cardinales. Dolor abdominal, distensión abdominal, detención de heces y gases y náusea y vómito. Y miren, nada más y nada menos que tiene todo ese cuadro. No sé si da para entender. Aquí es una obstrucción intestinal. Ya, con hasta aquí tenemos diagnóstico de obstrucción intestinal porque tiene los 4 signos cardinales. Y si de por ahí no es, bueno, siempre decimos que tenemos que pensar por la frecuencia, por lo típico, ¿verdad? Entonces, hay una frase que dice, el diagnóstico será correcto por regla y erróneo por excepción. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros decimos que es una obstrucción intestinal y es una obstrucción, entonces es correcto porque esa es la regla, ese es lo típico. Pero si por ahí no es, ese error, el error va a ser una excepción. Entonces no es para que nadie se sienta mal, que no diagnosticó, no. Es una excepción que no sea. Es algo atípico. No sé si me explico. Entonces hasta aquí. Acá emite vómito fecaloide. Lembrando que el vómito primero es de contenido alimentario, ¿verdad? Lo que está en el estómago, después el suco gástrico va vaciando. Después lo del duodeno y intestino, ya más verdoso, con bilis, vómito bilioso, ¿verdad? Después si sigue el problema, ya va vaciando el contenido del intestino, ¿verdad? Vómito fecaloide, dice ya, ¿verdad? Va vaciando más y más el contenido intestinal. Entonces, contenido gástrico, luego contenido duodenal, intestinal, y si llegamos a vómito fecaloide, este es un signo de malísimo pronóstico. Vamos a ir viendo después. Hasta acá entonces estamos ante una obstrucción. Paciente diagnóstico de, mira acá, retardo mental y hace uso de haloperidol, ¿verdad? Entonces, este es un distractor, porque aquí ya tenemos no sé si me explico, ya tenemos nuestra hipótesis diagnóstica. Es una obstrucción intestinal, hasta demostrar lo contrario. Niega cirugía e internaciones previas. ¿Por qué cirugía? Vamos a ver después que la obstrucción intestinal es frecuente, ¿verdad? Es una complicación tardía de una cirugía abdominal, porque al hacer una cirugía abdominal queda secuelas en el peritoneo, de bridas y adherencias se llaman, procesos fibrosos se forman, ¿verdad? Además, te decía una cirugía de una peritonitis o algo así. Recuerdan que dijimos que en peritonitis hay un exudado rico en proteína, en fibrina, que crea una malla, una red para bloquear el proceso infeccioso y crea todas adherencias, porque tiene que bloquear el proceso y esas adherencias tienen sus complicaciones futuras, ¿verdad? Puede causar una obstrucción intestinal. Deshidratado, dice, facies sufriente, abdomen intensamente distendido, ya estamos cada vez más hacia una obstrucción. Timpánico, esto es cuando hay mucho aire, mucho gas, ¿verdad? Y se presenta una obstrucción, parece un balón, no sé cómo se dice en portugués, una piñata, un balón ahí de aire que vos le da una percusión y tum, 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 el sonido es bien alto. Ruido ausente. En la obstrucción, primero el ruido es acelerado, después se va fatigando el músculo, va
va parando, ¿verdad? Esto ya es es una evolución muy tardía ya de la obstrucción, tardía ya. Y el vómito fecaloide también, tardío. Ruido, ¿verdad? Palpación, dolor superficial profunda, ausencia de signo de irritación. No hay signo de irritación peritoneal, ¿verdad? El problema está en el intestino, en la obstrucción intestinal, ¿verdad? Toque rectal sin heces en la ampolla ni masas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos pensando en una obstrucción y a veces el problema puede estar en el recto, un tumor o una materia fecal sólida, dura, que es el fecaloma. Entonces, el tacto rectal nos ayuda a descartar otras causas de obstrucción. Y acá dice que está vacío, ¿verdad? No hay ni una materia fecal dura, pétrea, un tumor que está. Entonces, el problema está más encima, más arriba, ¿verdad? Y que esté vacía quiere decir que está obstruido también. No está pasando en una materia fecal nada. Está obstruido un poco más para cima. Radiografía simple, miren. Demuestra una ausencia de gas. Miren, ni gas está pasando en el reto. Recuerden que hay detención de esa parada de eliminación de gases. Y acá hay un asa, dice, con en U invertido. No sé si recuerdan, este es un signo característico de vólvulo. Bueno, ¿y por qué está esto aquí? Para ver abdomen agudo en general, ¿verdad? Esto es un abdomen agudo obstructivo. Y el tratamiento, lo importante rescatamos ya de aquí, ¿verdad? Y llegamos al diagnóstico de vólvulo, ¿verdad? Y el tratamiento es, no sé si alguien vio. Si alguien marcó o revisó. El tratamiento es la videocolonoscopia descompresiva, porque el vólvulo es cuando el intestino gira sobre su eje. Entonces se puede desvolvular, ¿verdad? Con colonoscopia, ¿verdad? Para no llegar a la cirugía. Pero claro, si no se puede solucionar o hay una perforación porque la obstrucción intestinal aumenta mucho la presión intraabdominal e intraluminal, compromete la vascularización, la mucosa, las paredes y puede perforarse. Y ahí ya no hay videocolonoscopia. ¿Y qué dato tenemos ahí? Que no hay irritación peritoneal. O sea que ese vólvulo, esa obstrucción no perforó. No perforó ainda, ¿verdad? Porque si no, no hay videocolonoscopia o colonoscopia. No hay. Directamente ya sea una laparotomía. Respuesta letra B. ¿Qué hago acá? Opa. Opción, ¿este puede ser? Opción B dice. Bueno, opción B. No sé si rescatamos algo. En medicina a veces así, en cirugía, vamos rescatando una información de Doutor, aquí. então eu... ¿Sí? No sé qué pasó. ¿Hoy? Parece que se fue el audio de la compañera, ¿verdad? Parece que se fue el audio de la compañera. Trabó meu áudio isso. Bueno. ¿Sí? Seria também a resposta B, devido ao vômito fecaloide, para evitar uma infecção? Ou não tem nada a ver? No, y el vómito fecaloide sí, es tremendamente terrible porque si vamos a tocar ese punto, ¿verdad? Imagínense vomitar acá y tenemos las colonias de bacterias. En el colon viven, dice que 30% del contenido del colon es puro colonia bacteriana, ¿verdad?
puro colon. Hay más de 100 cepas, es un mundo, ¿verdad? Pero si está ahí en el colon, tranquilo. Pero si va pasando a otro lugar, ahí hay un problema. Imagínense todo eso venir acá la faringe, ahí está la laringe, están comunicados. Imagine que hay una broncoaspiración, terminar en la vía respiratoria. Es una locura total. Por eso, el vómito fecaloide es un signo de malísimo pronóstico. En el día de mañana, si ustedes ven un paciente que está vomitando materia fecal, Dios le libre, porque teóricamente malísimo pronóstico. ¿Y qué hay que hacer? Solucionar la obstrucción. Ese vólvulo está virado y tenemos que restituir ese tránsito, tenemos que solucionar. Y una de las vías para no llegar a la laparotomía es la colonoscopia y virar y que el contenido, en vez de ya está yendo para afuera, que se elimine. Se resuelve el caso ahí, se resuelve. No sé si esa es la... Sim, é só para entender, porque eu escolhi a letra B justamente por essa questão, porque eu acredito que senão ia evitar uma infecção, entendeu? Se fosse laparotomia, poderia causar uma infecção. Ah, no, si fue para la laparotomía no causaría una infección porque el colon no está perforado. Ah, tá. Te cuento, aquí por ejemplo, la resolución es casi siempre laparotomía. No tenemos esa disposición de colonoscopia en todos los lugares. Si ese paciente viene aquí, termina como laparotomía. Ah, bueno. Si va a responder una pregunta aquí en nuestra zona, aquí la respuesta real de lo que ocurre es la laparotomía exploradora. Pensaste muy bien también, pero como la tendencia es ser menos invasivo, entonces por ahora se usan mucho los orificios naturales, boca, colonoscopía, porque ahí no hay cicatriz, no hay herida, entonces esa es la tendencia. Pero en la práctica, aquí, imagínate en los hospitales que estamos, a veces no tenemos ni laboratorio, ni rayos X, y mucho menos una colonoscopía o un coloproctólogo, porque no es que cualquier persona hace la colonoscopía. Tiene que ser, generalmente son cirujanos que hacen otro posgrado, una especialidad. O sea que la respuesta real sería la que vos elegiste, pero la teoría y las pruebas es colonoscopia. Gracias. Acá me pregunta Luciana, si no tiene posibilidad de hacer una colonoscopia, justamente lo que estamos hablando. Y casi nunca tenemos, lastimosamente. Pero claro, hay en los privados, hay en la zona, pero nuestros pacientes en lugares públicos, que es lo que ustedes van a ver, y a veces no, si no tiene posibilidad de hacer una colonoscopia, no tiene que... ¿Qué faz? Laparotomía. Laparotomía. El santo remedio, que el bisturí, que está barato, está como 5.000 guaraníes, es nuestra realidad. Puede ser que parece un mapeado, algo, pero es nuestra realidad en muchos locales. Claro, hay sanatorios privados, hay gente que pudiente, que puede pagar. Bueno, entonces, Doutor, ¿sí? paciente que chega no pronto atendimento com esse quadro, quanto tempo eu posso esperar para fazer a colonoscopia? Por exemplo, o paciente chegou lá e eu não tenho a colonoscopia, mas eu posso indicar ele para uma clínica para ele fazer esse exame, e ele quer fazer. Quanto tempo eu tenho para o paciente fazer esse exame? Lo ideal es que no pase mucho tiempo, ¿verdad? A veces en poco tiempo, menos de 2 horas, menos de 6 horas máximo, ¿verdad? No hay un tiempo.
Algunos hablan también que es mejor esperar un tiempo, hacer una reanimación hidroelectrolítica, dicen algunos, o sea que no apresurarse. Una peritonitis, por ejemplo, que venga un cuadro de esto, ven que tiene alteración sistémica, hay mucha alteración hidroelectrolítica, entonces se puede intentar reponer eso, suero, electrolito, hacer un control, mejorar el medio interno y en menos de 12 horas solucionar. Algunos hablan así, ¿verdad? Menos de 12 horas. Pero hay casos y casos, si es de muy larga evolución, esperar unas horas más puede ser que perfore. Entonces es una urgencia quirúrgica, es solucionar lo más rápido posible, pero sí va a dar tiempo para enviar a un lugar. Como médico generalista, tal vez estamos en un hospital donde no tiene cirujano, no tiene solución, entonces podemos enviar sin problema, pero no por unas 12 horas de viaje o mucho, lo más rápido posible. Otros hablan que en menos de 2 horas, entonces es solucionar y direccionar. Depende mucho cómo esté el paciente, ¿verdad? Este paciente está muy avanzado, muy avanzado su cuadro, vómito fecaloide. Si va a esperar más y más horas, puede fallecer. Entonces, depende mucho del caso, pero hay que derivar lo más rápido posible, lo más rápido posible. A veces el tiempo preciso no tenemos mucho porque depende mucho de qué caso, de cómo está. Gracias, doctor. Bueno, acá, pero en el día de mañana si está en un hospital, de repente la conducta es derivar, ¿verdad? La conducta, porque si se queda con nosotros en un hospital no tenemos medio, igualmente el desenlace va a ser fatal. Entonces, como futuro médico generalista, si van a empezar a trabajar en un hospital y vienen, es direccionar, ¿ya? Direccionar sí o sí, porque si se queda ahí como 6, el desenlace puede ser fatal. Entonces, es enviar mismo, enviar. Por eso que la conducta es lo que se ve, ¿verdad? La conducta es derivar a un hospital más complejo, donde va a tener solución. Eso hay que hacer. Si estamos en un lugar muy precario, donde no tenemos ni centro cirúrgico o algo, derivar. Igual si va a tardar unas horas, porque total, si se queda con nosotros, igual va a tener un mal pronóstico. Podemos hacer ya hidratar, ¿verdad? Iniciar antibióticos para evitar una infección y así. Evitar todo, translocación bacteriana, cosas así. Entonces, podemos hacer las medidas generales. Se coloca sonda nasogástrica, sonda vesical, suero en los 2 brazos, ¿verdad? Antibióticos, mientras tanto, y eso lleva su tiempo, ¿verdad? Entonces, mientras conseguimos un lugar. Bueno, aquí, este es reválida. Vamos a leer. Hombre, 54 años, con antecedentes de dislipidemia, hipertensión arterial. Mira aquí, problemas metabólicos, ya la hipertensión arterial, mira, sistémicos, miren, dislipidemia, ¿verdad? Histórico de doença familiar cardiovascular, precoz, padece de infarto, dice. Hasta el momento no parece que es un cuadro de una historia de una úlcera o de una apendicitis, por lo menos, ¿verdad? O de una obstrucción. Debe entrar en emergencia, hospital, historia de. Pero acá, miren, dolor en epigastrio. Cuando escuchan dolor en epigastrio, es un dato que muy general, no orienta tanto porque saben que ahí puede doler cualquier cosa. Ahí que tenemos que hacer la semiología del dolor. Esa es solamente la localización. Hay que saber cómo fue el inicio, si irradia, el tipo de dolor, si es quemante, si es opresivo, si es cólico. Entonces, acá solo tenemos que es en epigastrio. 5 horas, fuerte intensidad. Qué dato interesante.
¿Qué acabamos de decir de la... ¿Alguien me puede decir si lembran algo que hablamos en el otro caso? Miren este dato que te da. ¿Alguien puede compartir si lembran lo que dijimos? ¿Por qué pusieron este dato ahí? Para descartar un diagnóstico, que sería de la úlcera. Exactamente. Lembran que la úlcera gastrodenal, su característica es que es ritmado y periódico. ¿Y qué quiere decir ritmado? Que tiene relación con la alimentación. Y porque ven que es dolor en epigastrio. Entonces puede ser, claro, por la localización, una úlcera, todo eso. Pero aquí ya nos da una luz para descartar. Miren. Y sin factores de mejora, dice, ¿verdad? Acompañado de náuseas y vómitos. Náusea y vómito ni siempre es de tubo digestivo. ¿Por qué? Porque esto es una reacción tal vez a veces refleja del organismo por el dolor intenso. ¿Está bien? Entonces puede vomitar. A veces pensamos náusea y vómito que es algo, no sé, gastroenteritis o cosas así o un problema de tubo digestivo. No, es una reacción refleja del organismo ante un dolor intenso. Por ejemplo, alguien ya tuvo por ahí un cólico renoureteral. Los pacientes con cólico renoureteral suelen tener náusea y vómito, pero no es porque el problema está en el tubo digestivo, el problema está en los riñones. Yo tuve estos días atrás yo tuve, prof, náusea y vómito debido a un cólico renoureteral. Mira, ¿viste? Híjole, ¿y el dolor fue intenso o cómo? Sí, muy intenso. Yo tentaba cazar una posición para disminuir el dolor, pero no pasaba en ninguna posición. Y ese dato es de un libro, o sea, no sé si vos miraste o viste. Yo no sabía, y después que tuve, yo fui mirar para leer y ahí aprendí. Sí, ese es algo espectacular para el diagnóstico porque el paciente con cólico no queda quieto, se sienta, se para, busca un lado, otro lado, teóricamente, ¿verdad? No sé si pasó eso contigo, pero está Sí, inquieto, busca una posición antálgica, pero no hay. Entonces, y sin embargo, una apendicitis, una peritonitis viene más quieto y semiflexionado en posición fetal, está ahí tranquilo, más quieto. Puede ser, los dos pueden tener dolor en fosa ilíaca derecha, pero el paciente con una vez está más quieto porque con los movimientos se exacerba el dolor. Entonces hay una gran diferencia. Vos mirás a un paciente, viene un paciente con dolor en fosa ilíaca derecha, por ejemplo, y ve que está inquieto, se para, toca, se mueve, se sienta, descuido a derecho, izquierdo, y el dolor es intenso, hasta puede gritar de dolor, ¿verdad? Pero es en fosa ilíaca derecha, y ahí descartamos una apendicitis porque el apendicitis queda más quieto. No sé si me explico. Y justamente lo que el compañero. Y miren, náusea y vómito. Justamente entonces, acá estamos viendo náusea y vómito. Eso no nos quiere decir que el cuadro está en el tubo digestivo, ¿verdad? Justamente una reacción refleja ante el dolor. Justo lo que el compañero explicó, un problema cólico renal terminó con náusea y vómito. Entonces, esperemos que haya solucionado su... ¿Será que una litiasis por ahí? sí, solucionó. Pero la dos só passou ele colocou um soro com tramadol para Tramadol. passar, que não passava com nada. Así mismo. Bueno, mucha fuerza, mucho líquido. Dale. Había recibido aspirina, estaba pálido, otra reacción, ¿verdad? Sudoreico, sudoreico, todo esto por la reacción refleja del dolor, ¿verdad? Y somnoliento. ¿Mm? Somnoliento y sacar. Una alteración de estado de conciencia, pero bueno. Temperatura 35. Este dato, ¿qué podemos excluir con ese dato ya? Infección. Infección, prof. ¿Cómo? Infección. Excelente. Con este dato, por lo menos, si vamos a pensar por la regla, por lo típico, por lo frecuente, excluimos algo infeccioso, ¿verdad?
Pero no, por eso si vamos a hablar de todos los detalles de la medicina, vamos a estar muy confusos, porque en un paciente con una peritonitis evolucionada en estado grave, tardía, puede haber hipotermia. Entonces, esos son otros. Lo que yo quiero que ustedes enfoquen es, así como dice el compañero, por lo menos pensar en lo más frecuente, ¿verdad? Y si es atípico, eso crea un problema. Hasta un especialista, hasta alguien de experiencia, de años de experiencia, se complica con los cuadros atípicos. Pero aquí está muy bien lo que dice el compañero. Descartamos infección. Descartamos. Presión arterial, ¿ya? Opa, miren, está hipotenso ya, ¿eh? ¿Ya? Taquicárdico. Respiración normal, ¿verdad? Perfusión, mire, perfusión disminuida, periférica. ¿Cómo se puede medir eso? Se busca algo que se llama llenado capilar. Llenado capilar, ¿verdad? Que se puede apretar acá en la uña, ¿verdad? En el lecho ungueal se llama el que está por dentro de la uña. Apretamos y queda blanco, ¿verdad? Apretamos y queda blanco. Y al soltar ya queda vermelho de vuelta, ¿verdad? Apretamos, queda blanco, soltar y se llena. Si mal lo recuerdo, tiene que llenarse en menos de 2 segundos. En menos de 2 segundos esa cor tiene que recuperar. Si no recupera o tarda en... Eso significa una disminución de la perfusión periférica, que dice ahí, que se presenta en los estados de shock, por lo menos, ¿verdad? Cardíaco, normofonético, no hay sopro, había turgencia yugular a 45 grados. Esto quiere decir que la vena acá, la vena yugular, se dilata, ¿verdad? Pulmón normal. Bueno, este está largo, ¿eh? Diante del cuadro clínico, hipótesis diagnóstica probable a causa del shock. Viste que está en esa hipotenso taquicárdico, ¿verdad? El shock también se define por la perfusión periférica disminuida, ¿verdad? Entonces tiene signos de shock. Vamos a ver. Tratamiento inicial recomendado. La causa y el tratamiento. Bueno, vamos a ver la causa y el tratamiento. Observación, fue modificado con fines didácticos por esa herramienta. Ya. Acá le puse esta prueba de reválida. La respuesta correcta de la prueba de reválida está aquí. Pero con fines didácticos yo le adicioné otras opciones. Después le explico por qué. ¿Qué podemos marcar aquí? ¿Alguien vio? ¿Alguien tiene una... lo biliar? Yo pensé en infarto del coração direito. Infarto. Excelente. O paciente está hipotenso também, teria que hidratar. Exactamente. La baja presión sanguínea. Sí, está hipotenso, está entrando en shock. Y síndrome biliar, así como la úlcera, se relaciona con la ingesta de alimentos. Es que sí, de hablarle eso. La parte biliar también tiene relación con la ingesta. Apendicitis ya descartamos, no hay ni fiebre, nada, ¿verdad? No hay signo en el abdomen. Úlcera descartamos también por lo que ya hablamos. Y pancreatitis, que es dolor en barra y da mucho vómito. Entonces aquí es, por todo el antecedente, un infarto. ¿Por qué le coloqué esto? Para saber que no todo lo que duele en el abdomen, el problema no siempre está ahí. A veces hay patología torácica de repercusión abdominal. Entonces, ¿y saben por qué cambié estas opciones? Porque en reválida todo era infarto de miocardio, infarto. Todito tenía infarto. Y solamente las respuestas siguientes es lo que variaba. Entonces, por eso nomás le cambié. El objetivo es solamente saber que un infarto puede doler en epigastrio, ¿verdad? Ese es el objetivo de esta pregunta. Fuerza. ¿Cuál es ahora? Profe, uma dúvida.
Tem a respiração de Kussmaul, pero tem algum signo relacionado à turgência da vena jugular, Guilherme, alguma coisa de Kussmaul também? ¿Cuál es tu pregunta? Parece que eu havia leído em algum lugar que também a turgência da vena jugular, não sei se chamava Kussmaul ou algo assim. Sí, sí, creo que tiene relación, sí, lembro de ese. Exactamente, detalladamente, no lembro bien porque se ve más en patologías clínicas, ¿verdad? Pero sí, tiene una turgencia y eso realmente va a relatar la dificultad del retorno, ¿verdad? Del retorno venoso. Tamponamento cardíaco também causa turgência, não? Taponamiento cardíaco también da turgencia, pero pequeño dato, también en el tapón, esa turgencia es por falta de buen retorno venoso. Algo está pasando que no está retornando bien esa sangre. Y en el taponamiento hay eso, pero en el taponamiento hay pequeño dato. Los batimientos... Mas ele estava com bulhas formofonéticas. Exactamente. Los batimientos cardíacos están bajos o ausentes, no da para oír. Y si vos viste el caso clínico, decía ruidos cardíacos normofonéticos, creo que decía. ¿Dónde está ese? Este es. No es este. Espera. Justamente lanzó ese dato para descartar taponamiento. ¿En qué número estábamos? ¿2013? Sí, Entonces acá, justamente porque la turgencia yugular se ve en el taponamiento, ¿verdad? El taponamiento cardíaco es cuando hay algo ocupando la cavidad pericárdica, sangre, por ejemplo. Entonces hay una presión intrapericárdica y el corazón colaba, principalmente las aurículas que son más débiles, sus paredes son más finas que los ventrículos. Colaba la aurícula derecha, por ejemplo, y la sangre, la bella cava, que termina en la aurícula derecha, no puede retornar, no tiene buen retorno. Entonces sus afluentes empiezan a acumular más sangre y muestran esa ingurgitación yugular o turgencia yugular. Pero aquí, este detalle, no sé quién habló de taponamiento, Foi eu, professor. y ese detalle ayudó bastante, ¿verdad? Este detalle que dice acá, normofonética. ¿Por qué? Porque en el taponamiento, le detallo esto porque es algo que vemos en cirugía traumático, el taponamiento cardíaco traumático es muy frecuente, entonces cuando es área de cirugía yo voy a poder detallarles más, ¿verdad? Aquí en el taponamiento hay hipotensión, por eso el compañero aportó eso, porque hay hipotensión, hay turgencia yugular y el único que faltó aquí es, si decía que el sonido cardíaco, esto de R1, R2, batimento cardíaco, ¿verdad? Si decía que no se escuchaba o era hipofonético, no, podíamos pensar en un taponamiento sin ningún problema, pero son muy bien elaborados estos temas. Ve que te da datos. Mira, la fiebre, por ejemplo. Acá, espectacular el compañero habló. No puedo identificar los nombres de los compañeros están hablando, pero acá descartamos infección, ¿verdad? Acá descartamos taponamiento, ¿verdad? Entonces, y acá, sin relación, acá descartamos patología biliar y gastroduodenal. Entonces, son muy bien elaborados. Por eso que ustedes en el cuarto año, lo más importante es hacer una buena historia clínica. No podemos dejar pasar nada. ¿Por qué? Porque si dejamos pasar alguna cosa, no llegamos al diagnóstico. Por ejemplo, tenemos que preguntar siempre si tiene relación con alimento o no. No sé si está ayudando para ir conociendo cómo es, pero
Hay que hacer un buen interrogatorio. Bueno, vamos a... ¿Qué tal están de espíritu? Vamos a terminar este cuestionario de abdomen agudo y respiramos un poco, ¿está bien? Este es, dice, con relación al diagnóstico del abdomen agudo. Vamos a ver qué dice acá, ¿eh? Vamos a ver qué dice acá. El enema opaco, que es, se introduce un contraste en el intestino y se tira una radiografía, ¿verdad? Para diversos motivos, ¿verdad? Para divertículos, cosas así. Está indicado principalmente en sospecha de perforación. ¿Alguien puede lanzar un dato sobre este? Que el enema opaco es introducir un contraste en el intestino, ¿verdad? El intestino grueso en este caso. ¿Y qué pasa si el colon está perforado? Acá voy a mirar los... Ahí Lucef escribió ahí, no es indicado. No. ¿Por qué? Porque si está, vamos a crear una peritonitis instantánea ahí, porque si inyectamos contraste a un líquido y está perforado, ahí va a haber una fuga del contraste. Exactamente, Carolina, muy bien, Carol, muy bien. Súper. Aparece líquido livre em cavidade. ¿Cómo? Lino. Com contraste aparece líquido livre em cavidade. Claro, excelente. Entonces, si hay una sospecha ahí, no podemos inyectar contraste. Excelente. Si hay sospecha de perforación, imagínense. Perfecto, excelente. Estamos entendiendo. Espero que la mayoría esté. Vamos a ver cuánto estamos aquí. Vamos a ver si aparecieron más compañeros. La mayoría esté entendiendo Profe, cómo es. ¿Sí? uma dúvida. Minha mamá relatou ayer que tuve uma colega que sua mamá morreu de choque anafilático pós um exame de contraste. Eu não sei o que passou direito, mas minha dúvida é o seguinte: como é que ela pressiona, no caso, geralmente sempre pergunta se a gente tem alergia a alguma coisa. E no caso do contraste, como é que a gente vai saber se tem alergia ou não em relação ao tipo de contraste? Y ese es un tema, justamente una de las desventajas de los estudios con contraste es la reacción anafiláctica. Y bueno, hay que tener, no quiero hablar algo no de forma responsable, ¿verdad? Porque es algo muy delicado, Sí. pero a veces tenemos todos los mecanismos para contrarrestar. Ahí está la fuerza, porque para testar, imagínense, si inyectamos ya algo, no depende mucho de la cantidad para hacer esa reacción. Por ejemplo, ¿viste la prueba de la penicilina? Está la penicilina, por ejemplo, que no sé si alguien ya vio por ahí, que para testar la prueba de sensibilidad ahí, si es alérgico o no, le coloca una pequeña dosis subcutánea. No sé si ya vieron eso, ¿verdad? Sí. Para ver si reacciona o no. Pero mismo esa pequeña dosis puede llegar a ser una reacción. Entonces, lo ideal y lo que conozco de los medios de contraste es tener preparado, inclusive se puede ir aplicando ya medios para contrarrestar la posible reacción, como corticoides, ya ir aplicando, ¿verdad? No sé si usan dexametasona, hidrocortisona, analergia, ir aplicando con el contraste, ¿verdad? Algunos hacen así. Entiendo. No sé si tal vez en imagen no profundizaban esa parte, pero lo que yo veo en la práctica es que justamente por eso no en cualquier lugar se hace con contraste, porque muchos son técnicos radiologistas, y aquí en nuestra zona muchos técnicos hacen también con contraste, pero no es lo ideal. Tiene que ser un médico imagenólogo y estar preparado
por ejemplo, ¿dónde se hizo, el lugar donde se hizo el rayo X, seguro que era tomografía, ¿verdad? Era, imagino que estaban bien equipados, había gente entrenada, seguro, ¿verdad? Creio que sim. Minha mamá só relatou, pero eu não sei onde passou. Mm. Não sei o que passou direito. Y sí, a veces hay técnicos que hacen, es que no ocurre muy frecuente, entonces a veces no se toma todas las medidas, ¿verdad? Pero lo bueno es prepararse. A veces es costoso, entonces se ve la forma que sea más barato y uno compra el propio contraste. Acá, por ejemplo, es así. Los lugares, la parte pública no hacen con contraste. Entonces, uno tiene que, si uno quiere, tiene que comprar el contraste, que no saben qué condiciones compra, lleva, y a veces el técnico para ayudar, para hacer favor, empieza a hacer y se expone a una complicación. A veces uno queriendo ayudar termina complicándose, ¿verdad? Entendo. Pero sí está escrito, esa es la desventaja de los métodos con contraste, esa reacción. ¿Acá alguien tiene idea de la respuesta? Con relación al abdomen agudo, vamos a ver aquí. Letra C dice. Vamos a ver, acá respondió Marilia, letra C. Vamos a mirar. Letra C. Letra C, María. Ahí D. Vamos a mirar. Ahí salió D también, los C salió D. La tomografía de abdomen tiene alta sensibilidad para diagnóstico de pancreatitis. Aquí, por ejemplo, la tomografía, miren cómo es cómo hace las cuestiones de Revallia, ¿verdad? Aquí está correcto. Aquí está correcto, miren. La tomografía siempre ayuda más para retroperitoneo. Para ver bien retroperitoneo, ayuda. A veces se empieza siempre de lo menos complejo a lo más complejo, ¿verdad? Acá en la mayoría letra D eligió, ya Ana Fernanda. Siempre se puede empezar de lo menos complejo a lo más complejo. Para pancreatitis puede ser una ecografía, pero no se ve muy bien. A veces hay muchos gases y eso impide la buena visualización. Entonces, tomografía sí, se puede recurrir a la tomografía en caso de que no sea muy inconcluso la ecografía. Está bien, pero acá dice y presencia de cálculo vesicular. Acá está mal. Esto anula, porque para cálculos vemos más, se usa más ecografía. Tiene mucha sensibilidad, muy bueno. Entonces, está mal. C, amilasa, útil para el diagnóstico de la pancreatitis, sí. Esto, ahí Marilia respondió eso. Fuerza, a ver. Para el diagnóstico vamos a ver qué dice ahí, es útil para el diagnóstico, pero miren lo que es, siempre la primera parte es correcto y la segunda ya es el problema. Entonces tengo que leer todito. Ese es el esquema de Revallia. Entonces, una dica para ir entrenando, ¿verdad? ¿Tiene relación con el grado de enfermedad? No. No nos dice la gravedad. ¿Qué quiere decir eso? Para pancreatitis, por ejemplo, la amilasa un valor normal de 120 y 4 veces su valor normal es indicativo de pancreatitis. 480 para arriba es indicativo. Bueno, entonces, un paciente que viene con 800 de amilasa, ya una pancreatitis, ¿verdad? Y otro que viene de 1500 de amilasa, hay una gran diferencia, ¿verdad? No indica que el de 1500 es más grave. No indica. Después cuando vemos pancreatitis vamos a ver que hay escalas que miden la gravedad. Como lembran la escala Alvarado, por ejemplo, esa es una escala diagnóstica. Pero hay varias escalas que se usan y en pancreatitis hay escalas que miden la gravedad y la amilasa no mide. Entonces, quedamos con la ley. Rutina reloj de abdomen tiene principal importancia cuando hay sospecha de obstrucción intestinal y perforación. Este es, sin duda,
la respuesta, ¿ya? La rutina radiológica. Justamente para obstrucción y perforación es muy bueno. Ven que nos dice tomografía aquí, ¿ya? Principal importancia, no está diciendo resonancia ni tomografía, que a veces pensamos nosotros que el más complejo es el mejor, ¿verdad? Pero no, a veces hay cuadros que con rayos X, con una simple radiografía, podemos diagnosticar estos cuadros. Claro, acompañado de la clínica, pero no hace falta pedir más cosas si el rayo X es bien característico. Se puede llegar con la clínica más radiografía, ya se llega al diagnóstico y se decide la conducta. Bueno, entonces radiografía. Vamos a ver que los compañeros si escribieron algo acá. D, todo letra D. Bueno. Estamos terminando ya. A ver, fue ahora 2018. Mira, este es más nuevo, ¿eh? 2018. Fuerza a todo, ya estamos terminando. Un hombre de 67 años refiere dolor en la fosa ilíaca izquierda. Miren, ¿eh? Izquierda, por lo menos salimos ya de lo que es biliar, pancreático, gastrodenal, salimos ya de la apendicitis, ¿verdad? Por lo menos típicamente hablando, ¿verdad? Si vamos yendo por regla general. Fiebre, 8 días de evolución. Hay dolor a la palpación superficial y descompresión brusca. Miren, esto es típico de una apendicitis, pero si fuese lado derecho. ¿Y con quién comparamos al inicio? El hermano de la apendicitis, más o menos, pero el lado izquierdo. El divertículo de Merkel. Diverticulitis. Diverticulitis. Exactamente. ¿Ese de Meckel te salió nomás o...? Si hablamos de... No, viste que justo me recordé de anatomía que había que era conocido como el apéndice izquierdo. Me acordé. Ya, así le llamé, puede ser, sí. Tiene relación, pero aquí estamos hablando de divertículo, ¿está bien? Vamos a dar mañana, vamos a dar divertículo y ahí vamos a profundizar de vuelta, ¿está bien? Pero miren, este dolor a la descompresión, esto indica una irritación peritoneal. ¿Está bien? Entonces, por suerte que no tiene acá divertículo de Meckel, o si no, podía ser, pero también se habla de divertículo de Meckel en fosa ilíaca derecha, también, porque está a unos 80 centímetros por ahí de la unión iliocecal. Pero ese término que usaste, tal vez se puede aplicar, pero también puede doler en fosa ilíaca derecha. Bueno, vamos a ver qué tal está ahí. Enfermedad. Después vamos a ir viendo este. Estamos hablando en general. Creo que es el último ahora. 2018. Vamos a ver qué tenemos para el 2018. Miren, 33 intentos. ¿Somos cuántos? 200 por ahí, ¿verdad? Considerar la clasificación de abdomen agudo. ¿Alguien puede responder o siempre yo tengo que entrar en otra ventana para ver los mensajes? Siempre algunos envían un mensaje, ¿eh? Acá los Yanni, vamos a mirar vos. ¿Quién da más? Inflamatorio. Inflamatorio. Excelente. Entonces, a ver, letra D. Entonces, como pueden ver, a veces uno puede estudiar, saber, pero las preguntas a veces son muy específicas. No sé si ya para entender, por ejemplo, dimos toda la aula de abdomen agudo, pero estas son preguntas que son más de, ¿cómo se dice así? Tipo, no estadísticamente, ¿verdad? Pero la prevalencia, ¿verdad? Lo que más hay, ¿verdad? Entonces,
A veces leemos fisiopatología, leemos el cuadro clínico, el tratamiento y ¡paz! Esa parte de la parte epidemiología de la frecuencia, la prevalencia, ¿verdad? A veces pasamos de alto, ¿verdad? Entonces, aquí es, acuérdense, el adenomas más frecuente, inflamatorio. ¿Está bien? Inflamatorio. Excelente. Muy bien. A ver, creo que ese fue el último. El último, a ver, no tiene nada acá. Muy bien. Voy a cortar la grabación para que no quede muy largo. Esto fue resolución entonces de casos de Revalida y Conaren. Espero que haya aportado alguna cosa, ¿verdad? Porque este es el futuro de Llevo 6. Esa es la forma más o menos de ir pensando y de ver cómo se presentan las cosas en los hospitales, ¿verdad? Si bien estamos en cuarto año, la principal base que ustedes necesitan es la historia clínica, interrogatorio, examen físico, ¿verdad? Que vamos a aplicar en la práctica, ¿verdad? Eso se aprende acá en los hospitales, ¿verdad? Entonces, pero ven, no sé si absorbieron algo así para aumentar su conocimiento, pero ven cómo la historia clínica es muy importante. Por eso tengo que preguntar todo. Inclusive a veces tenemos que sospechar de ciertas patologías y en base a eso también hacer nuestras preguntas en la historia clínica. Por eso que es más fácil hacer una buena historia clínica ya cuando tenemos en mente unas probabilidades, ¿verdad? Entonces vamos haciendo preguntas y vamos descartando. Por ejemplo, si en epigastrio sabemos que puede ser algo gastrodenal, algo biliar, entonces preguntamos si los alimentos interfieren en ese cuadro, ¿verdad? No sé si da para entender. Bueno, voy a cortar. Gracias a todos por participar y voy a detener la grabación también.